Y estamos aquí en Bonita Radio a esta hora, a las 11:15 de la mañana. Oiga, el apagón es bastante fuerte, tan fuerte que llegó a Bonita, a Torrey. Ahora sí, buenos días, bonitos y bonitas, dice Rosana Peralta Alemán. Gracias a la diáspora que siempre está con nosotros. Nosotros estamos aquí en Bonita Radio. Carmen Enit Acevedo les habla. A esta hora vamos a hablar mucho a través de todas nuestras plataformas web. Vamos a hablar sobre lo que pasó ayer en la conferencia de prensa del secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado. Carlos Mellado, que ayer sacó pecho y dijo que él no iba a desmantelar ningún programa en el Departamento de Salud. Pero por la noche, Nuria Sebasco, la colega periodista de Telemundo, les recordó lo que aparentemente nunca le dijo a la legislatura de Puerto Rico, y era que había tenido que firmar un acuerdo para pagar $20,000 como presidente de una corporación médica que le sobrefacturó ilegalmente al programa Medicare. Qué interesante que tengamos a un secretario del Departamento de Salud cuya corporación violó los reglamentos y estatutos del gobierno de Estados Unidos con relación al Medicare. Aquí de nuevo, familia bonita, gracias Robert Baldwin por insistir. Rosa Ureña también está por ahí está Héctor Iván Monclova. Vamos a hablar también de lo que está pasando entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que aparenta ser una estrategia de la mayoría simple del Partido Popular, que tiene mayoría solamente en la Cámara. Tatito Hernández ha insistido en crear una estrategia de tranque entre el Ejecutivo y el Legislativo con relación a los nombramientos. ¿Por qué? Por dos asuntos fundamentales, pero hay uno que ya se le olvidó a Tatito Hernández, que fue una promesa de campaña del Partido Popular. El asunto de la reforma electoral y la ley electoral que se supone que derogaran o que enmendaran en favor del pueblo. Vamos a hablar también de los fundamentalismos, el incremento y la amenaza del fundamentalismo religioso en Puerto Rico, que ya tiene 2 legisladoras en la legislatura de Puerto Rico, y también tiene unos intentos de parte de los fundamentalistas, que vamos a hablar por lo menos de 3 corporaciones, una de ellas de un CPA, que es el que le pone los chavitos a los que vienen a hablar en Puerto Rico, de la dictadura del género, de esa propaganda y esa demagogia que ha interpuesto el discurso del Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, Lizy Burgos, y que también tenía rostro en el Partido Nuevo Progresista y tiene en Tomás Rivera Chats, en Gregorio Martínez y en aquella senadora Naida Venegas Brown. Y vamos a hablar de 2 fiscales boricuas, 2 fiscales de ascendencia puertorriqueña que participaron en el equipo de fiscales que atendió el caso contra Derek Chauvin, el asesino de Floyd, el hombre afroamericano que murió en Minnesota después que este guardia le tuviera su bota sobre su cuello, la rodilla, mejor dicho, sobre su cuello, y murió en mayo del 2020, después de 9 segundos de estar con problemas de respiración. Vamos a hablar del UMA brevemente en el contexto de la estrategia del Partido Popular con relación a los jefes de gabinete que no tienen el visto bueno de esa legislatura. Compartan todos nuestros contenidos. Recuerden que estamos en el proyecto tradicional de radio a través de la red informativa. Saludos a los amigos y amigas que nos escuchan desde allí. Gracias por estar. Tatito no fue el que justificó los kickbacks de Tata Charbonnier. Claro, Cintia Rosario, ese mismo. Vamos a hablar en breve de todas esas notas, pero como siempre, vayan a todos las plataformas podcast de Bonita Radio, iVoox, iTunes, Spotify. También estamos en Twitter, Bonita_Radio. Y igualmente, recuerden que nuestros auspiciadores son
Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa y la cooperativa de Vega Alta, y que ustedes pueden ir a donar a través de la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil, y la fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Vamos a empezar por los nombramientos colgados ayer. Ya mismo, en un rato, voy a llamar a Brenda Reyes Tomasini, porque sí me dijo que aunque no tiene luz, porque lo que ha sido una crisis esta mañana ha sido el problema de la energía eléctrica, que una vez se va, descontrola todos los sistemas. Pues Brenda Reyes no tiene luz, pero va a hablar con nosotros sobre la conferencia de prensa del secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado. Estuve viendo prensa internacional y dice que los nuevos gobiernos totalitarios están entrando por medio de la ultraderecha conservadora, dice Gladys Esther Cuevas. Así es, Gladys. Felicidades a Bonita Radio en el mes de la radio. Orgullosa de ustedes. Gracias, Elizabeth Blanc. Es el mes de la radio. Felicidades a todos y a todas las que tienen, sobre todo a los amigos y amigas de la red informativa, a través de Radio Cumbre, Radio Éxito, Radio Grito en Lares. Están provocando crisis. Así es. Vamos a hablar de los 4 colgados. La secretaria del Departamento de la Familia, Carmen González Magas. El secretario de Recreación y Deportes, Jerry Quiñones. La secretaria del Departamento de Educación, Maribel Rivera Rivera. Y el director secretario del Cuerpo de Bomberos, Yavis Collazo. Vamos a empezar por Yavis Collazo. Yavis Collazo tenía un problema de aparentemente hostigamiento y de muchas querellas allí en el Departamento de Bomberos. Maribel Rivera Rivera, que es la vicepresidenta de Maribel, yo creo que era la presidenta de la legislatura municipal de Bayamón. Tenía un problema de la identificación político-partidista, que aun cuando el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, la justificó, parecía que era lo más importante en contra que tenía Rivera para ser la secretaria del Departamento de Educación. Con este nombramiento serían 3 los secretarios de educación que tiene en 4 meses ese departamento, y Pedro Pierluisi parece que no lo logra. Me voy a detener en breve aquí con la designada de educación. El problema que tiene Pedro Pierluisi en educación es que no deja de tener la mala costumbre del Partido Nuevo Progresista de colocar allí a quienes quieren que le siga la nefasta costumbre de colocar políticos en el Departamento de Educación para que, por un lado, sean los contratistas del departamento los que paguen la campaña política del Partido Nuevo Progresista, como ocurrió en efecto con Víctor Fajardo. Y por otro lado, lo que es importante para Edwin Mundo, y por eso tiene allí a su ex comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Héctor Joaquín Sánchez, como subsecretario. Y es que esa agencia le coloque al Partido Nuevo Progresista todos los funcionarios para atender las diferentes elecciones, procesos electorales que se dan y en los que participa el Partido Nuevo Progresista. O sea que mientras el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, presidente de ese partido, hoy gobernador con el 32% de los votos, entienda que tiene que insistir en buscar a un político, va a tener problemas con la confianza, ya no de quien tiene la función de pasar, de imponer, y no le quiero llamar imponer, ya tiene la función legal de pasar juicio
consejo y consentimiento sobre los nominados al gabinete. Es del país, la desconfianza que el país coloca en una persona que viene con el mote de PNP. Y esta persona, Rivera Rivera, era esa persona. La ex secretaria que fue presidenta de la Asociación de Maestros también. Héctor Joaquín Sánchez también. Así que yo creo que mientras eso pase, la legislatura, que hoy tiene a un Partido Popular igualmente débil, va a tratar de colocar ese criterio como importante para no darle paso a esas personas. En el caso de Carmen González Magas y Jerry Quiñones parece que tiene unos esqueletitos en el closet que igualmente hablan de las personas que han interactuado con él, pero no parece que tienen mayores problemas que no sea que son parte de esos daños colaterales que pueden ocurrir cuando hay una estrategia de fondo. Y en este caso, la estrategia del Partido Popular no los ubica solamente a ellos como los posibles perdedores en ese marco más amplio de análisis con relación a los nominados. Es que Manuel Torres también entra. Manuel Torres, que es el candidato a Contralor, parecería que tiene el mismo problema y hoy Tatito Hernández, presidente de la Cámara de Representantes, ha dicho que eso es un veto de facto, porque no tiene los votos definitivamente el candidato a Contralor que habría sido secretario del Senado. Cuando hay tres personas, entre Manuel Torres, Carmen González Magas y Jerry Quiñones, que son daños colaterales de esa estrategia del Partido Nuevo Progresista, porque no tienen, en el caso de González Magas, no parecería tener ningún problema. Es que se van por el chorro porque el Partido Popular y en efecto el presidente de la Cámara ha decidido que hay un asunto puntual que no le va a dar paso, y aquí no estamos incluyendo a Larry Selhammer, que definitivamente también es otro que se va por el mismo chorro. Ha decidido que le van a dar atención y van a poner al Ejecutivo en entredicho con relación a estos nombramientos, porque el Ejecutivo no ha hecho fuerza para atender los reclamos relacionados al contrato de Luma, que entra en vigor el próximo 1 de junio. Y yo creo que ahí es donde está la mayor crisis que tiene Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, hoy. Porque el problema es que eso es un palito embarrado por las dos puntas, como diría Reyes Vázquez. No hay manera que usted agarre ese palito y no se embarre. Porque no estamos hablando de lo que el Partido Popular, según ha denunciado el Partido Independentista, ha dejado fuera de la ecuación porque no le conviene acabar con el bipartidismo, aunque, para utilizar las palabras de Tatito Hernández, aquí hay una ruptura con el bipartidismo de facto. Después que el país se dio cuenta, cuando fue la elección del 2020, que esos dos partidos tienen serios problemas y que no le han servido a esta crisis para salir de ella. Y si eso es así, si esa ruptura se da de facto, olvídese de que el Partido Popular esté tratando de arrastrar los pies con relación a la ley electoral. Pero ¿qué asume como un discurso propio después de haber hecho una investigación que el mismo Partido Independentista reconoce que fue una buena investigación para poner de fondo los problemas que tiene el contrato de Luma en contra de los mejores intereses del país y del pueblo? Es que eso, ahí sí que hay voto. Ahí sí que hay gente que se ve afectada de carne y hueso, que ayer fueron a la legislatura. Nosotros llevamos 3 semanas acá hablando desde la celadora que dejaron fuera de la autoridad y la mandaron a hacer de mensajera, etcétera.
Pero ayer los medios tradicionales se dieron cuenta y los sacaron en términos de entrevista. Y es la imagen de las personas que van a sufrir, lo que quiere decir que haya una transición inicial, privatización en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso lo toma desde el punto de vista estratégico muy bien Rafael Tatito Hernández, con los arrastres que tiene de pies el presidente del Senado, José Luis Dalmau, pero parece que Tatito es el que dice, yo lo voy a coger y no lo voy a soltar. Le valió un editorial del periódico El Nuevo Día hablando de que eso era chantaje. El problema es que usted puede hacer todos los análisis que quiera planteando que es un chantaje, pero el país, ¿cuál es la lectura que puede hacer el país de lo que está haciendo Tatito? Sí, tiene que llamar la atención de que es un político que está haciendo un trabajo para mantener de alguna manera la visibilidad de defensa que tiene el Partido Popular, si es que la tiene, etcétera, etcétera. Pero es en este momento viable ante la opinión pública porque el país está sintiendo y resintiendo lo que es la privatización de su corporación en un momento dado de la historia más importante del desarrollo de Puerto Rico, que fue la Autoridad de Energía Eléctrica, antes Fuentes Fluviales. Y eso no hay quien se lo despinte. ¿Y el Ejecutivo qué va a hacer? Pues yo digo que es un palito embarrado por las dos puntas, porque por un lado, el Ejecutivo dijo antes de las elecciones que no sabía que su cuerpo base político, partidista, se iba a bajar de un 55% de la elección del 2016 a un 32% en el 2020. Le dijo al país que iba a tocar y que bajo ningún concepto iba a dejar que el contrato de Luma siguiera tal y como estaba planteado. Y ahí es cuando hoy tiene la silla con el 32% de los votos, le dice al país que no puede tocarlo, que el contrato de Luma va, no importa qué. Entonces, ¿quién sale ganando ante la opinión pública? Con sus problemas. No digo que aquí el Partido Popular la gente esté chijichijá, pero si siguen manejando la estrategia de que el problema que tiene el Ejecutivo es que si no le da paso a los cambios al contrato de Luma, no le van a aprobar ningún jefe de agencia por mejor que sea. Y eso es un serio problema para el Ejecutivo. Y Pedro Pierluisi, como ha dicho Brenda Reyes Tomasini, ayer fue la última vez que hablamos del asunto, tiene un problema fundamental de proyección pública. Pierluisi no pega como un político enérgico que tiene una posición en favor del país. Se ve incómodo. Cuando quiere sacar el machito pichón, se ve, por no decir otra cosa, que está imitando a alguien, que está forzado. Con los problemas que tiene para mí asumir una posición hostil desde la macharranería, porque esa no debería ser la posición de un gobernador. Debería asumir una posición porque cree en que tiene que ser enérgico estableciéndole a la Junta de Control Fiscal, a Luma y a todo el que se meta en favor de la privatización, de que hay que cuestionar la privatización mala. Dice Ricardo que el periódico El Nuevo Día asume ese editorial desde el punto de vista de que favorece la privatización. No lo dudo. Lo que pasa es que me parece que le está tratando de tirar una toalla brutal al Ejecutivo en relación a lo que está haciendo la legislatura. Pero debería saber, y yo estoy segura que lo saben, conociendo a los elementos que escriben en esos, que escriben la posición editorial del Nuevo Día, saben que aquí de lo que estamos hablando es de que el país necesita tener
una seguridad de que el proyecto de privatización no es malo para el país. Y todo lo que salió en esas vistas, empezando porque pueden coger los bártulos en el medio del huracán e irse con el primer vientito de 75 millas por hora, es malo para el país. Que lo menos que ha dicho Luma en medio de esta transacción es que va a aumentar en los próximos 6 meses el servicio de energía. Por más que usted me lo quiera vender como bueno, yo creo que la gente se cuestiona lo malo que es ese contrato. Y eso, les guste o no, lo hizo el Partido Popular en unas vistas públicas que fueron hasta el fondo. Y ahí es donde está el problema de Pedro Pierluisi. ¿Dónde están hoy esos 4 jefes de agencia que deben estar diciendo cómo yo me metí en esto? Si a mí me llegan a buscar, Rosaria Cartagena dice, Carmen Eni, me mataste con el machito pichón. Es que esa es la postura. Alguien le dijo, te tienes que ver bien macharrán. Y él ¡pap! Se vistió de macharrán, se vistió de machito pichón, se vistió de jíbaro, sin saber lo que era el jíbaro. Porque es que el problema de estos estrategas detrás es que yo creo que no saben los conceptos, no tienen claros los conceptos para traerlos. Pero alguien le dice, vístete como el que está en una barra diciendo que el que manda es él. Pero no saben de dónde viene la macharranería del tipo que está en la barra diciendo que es el que manda. Y eso es un problema cuando usted tiene una persona que está asumiendo un carácter que no le pertenece. Y que conste, a mí me parece que la macharranería de Pedro Pierluisi puede estar muy bien vinculada a la creación de una imagen de macho que le puede haber estado vedada por carácter independientemente al poder que le da el ser hombre y tener una posición masculina desde el ejercicio del poder. Eso es un tema que podemos abundar desde otro espacio, pero no le queda bien, no le sale. Dice Juan Carlos Olmeda que Pepe dijo que él es el negrito de la casa. Sí, además de atravesado con el racismo, que eso supone. Que es nefasto también, dice Eugenia Rodríguez. Claro, si Pedro Pierluisi tuviera la mayoría en la legislatura, hubiera nombrado a Ricky Rosselló como juez para que nadie lo pudiera tocar. Ricardo Rosselló no puede ser juez, no es abogado. No entiendo por qué, Daniel, me dices eso, pero me imagino que si es un cinismo te lo compro, porque hasta eso llegan. Eugenia, solito no está. Pierluisi es tan líder como una roca. Si supiera que la macharranería lo hunde más, dice Yadi Carrasquillo. Yadi, saludos, hace tiempo que no te veía. Ya Barceló se murió, él era el maestro de los macharranes políticos, también. Mr. 32% es un lleva y trae. Qué bien te quedó eso, Cintia Mejía. Saludos. ¿Cómo pasó con la vía verde? Que aún no tenemos claro cuándo se votó y a qué manos fueron a parar ese dinero. Lo tenemos clarísimo. Lo que pasa es que nadie tiene voluntad política, ni dentro del Partido Nuevo Progresista, ni alrededor, para llevar a los que cogieron ese dinero y no pasó nada con él. Sí, sabemos dónde están, en qué manos están. Las estrategias que manipulan al pueblo para lograr su objetivo tienen que contener los valores de la cultura. Si no lo tienen, jíbaro no triunfará. Margarita López, saludo. La prensa de Estados Unidos destruyó KM. No entiendo lo que quiere decir. Ricardo. Sí, no, la prensa de Estados Unidos, el Miami Herald, entre otros. Y todavía faltan los periódicos nacionales como el New York Times. Estoy esperando que salgan. Bueno, entonces, de ese asunto, yo creo que podemos irnos y son las 11:40, yo creo que sí que deberíamos, aunque hoy nos vamos a quedar un poquito más porque empezamos más tarde. Vamos a llamar a Brenda Reyes Tomasini y vamos a hablar con Brenda sobre cuál es su imagen de lo que hizo ayer el secretario del Departamento de Salud. Ustedes saben que ayer hablábamos de que el secretario tenía una actitud en esa conferencia de prensa de, como dice la amiga Brenda Reyes, de sacar la estrategia de los bombos y platillos.
Nombré a Iris Cardona, directora del programa de vacunación. Ella siempre ha estado en el programa de vacunación, lleva 20 años ahí. Nombré al doctor, déjenme buscar los nombres, específicamente el epidemiólogo José Becerra, un epidemiólogo matemático que trabajó en el CDC hasta los otros días de donde se jubiló, director del proyecto de epidemiología, que va a supuestamente tener el control de los 6 sistemas de vigilancia que hay, entre ellos el sistema de rastreo comunitario municipal a partir de la pandemia. Es una estructura gerencial distinta, porque es una sola voz la que va a hablar desde cada posición. Y ahí yo voy a llamar a la compañera Brenda Reyes Tomasini para que me diga precisamente qué es lo que le pareció de esa estrategia de bombos y platillos que estaba haciendo Carlos Mellado cuando habló de una estructura gerencial. Buenos días. Muy buenos días, estamos aquí con usted y con los internautas de Bonita. Saludos, Brenda. Sí. Saludos, aquí sin servicio de energía eléctrica en mi hogar, así que ¿qué puedo decir? Sí, yo me imagino, pero bueno, yo quiero que hablemos, Brenda. Decía, lo primero me parece que la estrategia de bombo y platillo de esa conferencia de prensa, según tú lo has llamado, que es como traer lo que es parte de una estrategia de decir mucho sin decir nada. Sí, pues mira, estuve analizando parte de la conferencia de prensa del día de ayer del secretario de Salud, el doctor Mellado, y me pareció una estrategia un tanto hueca, muy llena de demagogia. Vi un secretario de salud muy inseguro. Él tiene una costumbre, si ustedes se fijan en los videos, él se agarra del podio. De hecho, eso denota mucha inseguridad. Lo que denota es que necesita una tabla de salvación. Sí. Y es cuando la lectura del cuerpo, ¿no? Cuando más inseguro lo he visto, movió una pierna con un tic nervioso, se notaba desesperado, se notaba en una actitud un tanto, yo diría, hostil. Él se sentía atacado imaginariamente, porque allí nadie le estaba disparando las preguntas cuando él comenzó su alocución. Me recordó un poco el estilo de Wanda Vázquez del regaño, de voy a regañar gente. Ya pues a nivel de contenido, un contenido sumamente hueco. Y pues me pareció, ¿verdad?, que esa reingeniería del Departamento de Salud, donde él habla que el Departamento de Salud siempre estaba al servicio de Puerto Rico. Bueno, podemos contar con los dedos en los últimos años si hemos tenido buenos servicios del Departamento de Salud y quienes han sido los secretarios de salud que han cumplido cabalmente con la misión de lo que debe ser el organismo que proteja toda la salud de los puertorriqueños. Pero ese intento de reingeniería me pareció que él parecía dirigir un hospital privado. Bueno, y qué interesante que haces esa aseveración, porque precisamente ayer la colega Nuria Sebascos le sacó la firma de un acuerdo a que tuvo que llegar, y tenemos el acuerdo, con la Fiscalía Federal en el 2019, después que del 2015 al 2016, la corporación que él dirigía, Canóvanas Medical Center, tuvo una irregularidad que puede ser una ilegalidad en términos de un caso criminal, pero casi siempre la oficina del inspector de salud, del Inspector General de Estados Unidos, transa este tipo de casos con las corporaciones y con los individuos. Muy pocas veces, cuando son casos bien grandes, atienden la acusación criminal. Así que me parece y me llama la atención que en el medio de esa estrategia de bombo y platillo, este médico que dirigió una corporación que se hizo responsable por haberle mentido al gobierno de Estados Unidos, por haber creado un esquema en la cual
utilizó los famosos reembolsos de Medicare de una manera ilegal, ayer esté anunciando una reorganización que, si tú te pones a ver, Brenda, no tiene ni pies ni cabeza. Y lo que él establece de que ahora va a hablar una sola persona, lo que da la impresión es que quieren controlar el mensaje. Sí, sí, y eso me parece muy llamativo porque sabemos que la pasada administración, recuerda que el doctor Mellado adquiere un departamento de salud que venía de un momento bien convulso donde tuvimos un Rafael Rodríguez Mercado que no dio pie con bola. Trajo al doctor Lorenzo González Feliciano, que también no estuvo exento de escándalo, y en medio de estas dos figuras dirigiendo el Departamento de Salud, salen a relucir el esquema de Mabel Cabeza, pero claro, a la vez tenemos a la salida de la doctora Concepción Quiñones del Hongo, tenemos el que la doctora Iris Cardona asumió el rol de portavoz del departamento cuando el doctor Lorenzo González Feliciano no podía contestar una sola pregunta. Ella podía articular coherentemente. Sabemos que tuvimos personal del Departamento de Salud que decía que Italia quedaba más cerca de China y por eso era que el virus no venía, porque, pues como dijo aquel secretario, ¿verdad? En Puerto Rico no había vuelos directos de China. Yo pudiese comprender que la comunicación que salga a los medios y a los públicos deba ser no filtrada, pero discutida, vamos, o sea, ampliamente discutida como surge en las agencias de gobierno y en las corporaciones. O sea, siempre hay un portavoz. Uno escoge un portavoz, que es la persona que mayor facilidad tiene para comunicarse con los públicos, pero tú escoges unos portavoces alternos. Cuando tú quieres mantener un control férreo de quién es el portavoz, como por ejemplo pasó en la administración del pasado presidente, pues entonces es que hay un intento de control del mensaje, que no salgan las cucarachas hacia afuera, como le llamo yo. Claro. Siempre ese control hegemónico del mensaje lo que denota es una inseguridad de lo que se comunica hacia afuera, es una total falta de transparencia. Él ayer empezó a hablar de números y estadísticas y habló de la transparencia del Departamento de Salud. Yo no sé cuán transparente puede ser el Departamento de Salud en estos momentos, porque sabemos que esa estrategia de comunicación de él es un poco atropellada cuando va a los medios. Y pues sí, noto que es la inseguridad, o sea, es esa cuestión de querer controlar el mensaje, esa cuestión de él pararse en el podio. Me llamó muchísimo la atención ese demeanor, ese lenguaje corporal del secretario de Salud ayer en esa conferencia de prensa. Fue bien marcado. Cuando lo paras cómo él llegó al gobierno versus hoy, y no han pasado 5 meses, denota un secretario exasperado, denota un secretario un poco hostil. Y hemos resaltado esto: cuando usted quiere que la comunicación con los medios fluya, la hostilidad no es la forma de hacer las cosas. Menos en una conferencia de prensa. Fue un formato de conferencia de prensa que no fue efectivo para la gestión de comunicación pública que pretendía llevar a cabo. Gracias, Brenda. Gracias por tu comentario. Bueno, habrá más trabajo. El próximo miércoles volveremos a hablar o te llamo antes. Puerto Rico nunca acaba. Exacto. Así que buenas tardes casi a todos. Bueno, yo creo que Brenda da en el clavo con el asunto al nerviosismo que tenía el secretario. Esa línea de agarrarse al podio es representativo de esa inseguridad. Pero yo diría también que, como dijo Brenda, esa manera de que nadie le estaba haciendo una pregunta y llegó a la defensiva, responde a un secretario inmaduro en el ejercicio del poder, pero también
lo que ha percolado la macharranería en este tipo de funcionarios que llegan a una función como la de ser secretario de salud. El secretario le estaba contestando a Fabiola Cruz López. Fabiola Cruz López, que viene denunciando lo que Encijar Hassan Ríos le hizo allí cuando la llevaron como la única persona con su grupo de trabajo que se convirtió en la que desarrolló un proyecto a través de los municipios con diferentes epidemiólogas jóvenes para lograr detener la pandemia e identificar dónde estaban los contagios comunitarios. El secretario trató de responder ayer con una reorganización de agua, con una reorganización que ni él mismo se la cree. Pero que si él se la va a creer, lo único que hace esa reorganización es colocar en una sola persona, alias en él. Como lo dijo, no puede ser un sistema independiente. El secretario lo nombra el gobernador de Puerto Rico para abrogarse todo el liderato. Pero yo quisiera distinguir entre liderato, porque liderato es quien tiene capacidad para tenerlo. Portavoz del gobierno de Puerto Rico del Partido Nuevo Progresista en el Departamento de Salud. Y el secretario debería saber que lo que ha pasado en el Departamento de Salud en los últimos 2 años y que salió a relucir en unas vistas públicas de su propio partido en la Cámara de Representantes en abril del 2020, fue que quienes mandaban en el Departamento de Salud eran los que habían llegado allí por razón de ser buenos PNP. En el caso de Rafael Rodríguez Mercado, porque le dio muchos chavos al Partido Nuevo Progresista. Porque cuando fue rector del recinto de ciencias médicas, le trató de agenciar una plaza colando a Ricardo Rosselló Nevares y poniéndolo allí como profesor de la Escuela de Medicina. Que lo que hizo el Departamento de Salud a través del recinto de ciencias médicas fue colocar a Segundo Rodríguez Quiliquini como rector del recinto de ciencias médicas primero y después como jefe del grupo asesor científico, que lo menos que hacía era buscarle guisos a los miembros del Partido Nuevo Progresista y contratistas a través de los fondos de recuperación y de la pandemia. Si Carlos Mellados quería ayer decir que él tiene control sobre el departamento, el país se puede cuestionar hoy si él quiere el control para seguir guisando como PNP con los fondos de la chequera del pueblo. Porque esa es la historia del Departamento de Salud. No lo puede ubicar de otra manera, secretario, porque de las bondades que usted habla del Departamento de Salud no son de la administración de Ricardo Rosselló Nevares ni de Pedro Pierluisi. Son de hace muchos años. Y el partido que usted representa los limitó y los llevó al cadalso cuando eliminaron la reforma, eliminaron el modelo Arbona de salud pública en Puerto Rico. El problema es que usted no puede hablar de que usted va a reorganizar para volver a aquello, que usted va a reorganizar para volver a darle lustre. Usted no puede decir que el departamento siempre ha tenido lustre porque usted sabe que en los últimos 20 años lo destruyeron. Y si no, pregúntele a Lisa Miranda, a Mabel Cabeza, quiénes eran las líderes y los líderes del Partido Nuevo Progresista en el Departamento de Salud. No eran los que hacen el trabajo todos los días de mantener un servicio importante, esencial, de primera. Eran los PNP del corazón del rollo. Entonces, ¿de qué liderato está hablando el secretario? Si está hablando de un liderato que tiene que ver con el partido primero y la salud pública después, usted tiene razón, secretario.
Y por eso es que usted tiene que hablar exclusivamente, o las personas que usted coloque, que no sean Jonaica Plaza Santiago, Fabiola Cruz López, que son las que saben de cómo se bate el cobre en medio del COVID, y no las PNP que usted dejó allí y que ahora coloca como jefas. Porque usted necesita que estén esas las que le responden a usted, las que mandan a cambiar candado, las que mandan a sacar las cosas de la Popular que llegó con $10,000 de contrato mensual porque sabía lo que estaba haciendo y se inventó lo que ella no se inventó, que lleva por lo menos desde el 2008 allí. Ese es el problema que tiene el secretario del Departamento de Salud cuando habla en una conferencia de prensa donde aparentemente nadie sabía el contexto real de las palabras del secretario y nadie le pudo hacer la pregunta fundamental. ¿De qué departamento de salud usted habla? ¿Del de José Izquierdo como secretario o de Mabel Cabezas como secretaria de facto? Sería bueno contextualizar. Carlos Mellado es el frente del Departamento de Salud. Hay que ver quién es la cabeza, como lo fue Mabel Cabeza. No eran líderes, eran infiltrados piramidales. Ahora sí oigo, dice Peregrina Marién. Tres áreas de gobierno de una nación que el pueblo jamás debe permitir que la corrupción controle: la salud, la educación y la seguridad. Los PNP se sirven del banquete de corrupción desde Romero, Asesino y Pedro Rosselló, dice Margarita López. Para lo único que sirven estos lambetuercas del PNP es para llamarle las botas a los políticos y tiemblan cuando llega una persona inteligente, le hacen la vida de cuadrito. Así es. Entonces, de ahí vámonos al área de los fundamentalistas y el incremento o la amenaza de ese fundamentalismo religioso. Esto es bien puntual lo que voy a decir con relación a este tema, porque hay dos actividades que yo he traído a la atención. Una actividad que he traído, que han salido del closet 3 o 4 fundamentalistas religiosos, Proyecto Dignidad, pero que están yendo a las clínicas de planificación familiar todos los sábados. Y allí se encuentran con las mujeres que están listas para hacerle frente a la demagogia y a la propaganda. Pero hay una actividad que trae a un invitado que se llama Agustín Laje. Es un hombre joven, argentino, que habla de la dictadura del género. Imagínense. Este tiene un poquito más de conocimiento y de forma. Lo que pasa es que obviamente, y al igual que Goebbels, al igual que la Alemania nazi y todos los componentes líderes de esa Alemania nazi, pues este lo utiliza para de la demagogia y la propaganda. Agustín Laje, nada más y nada menos que está atraído por una estación fundamentalista religiosa, pero tiene unos elementos interesantes que lo sustentan según el anuncio que colocan para esta conferencia, que es una conferencia para líderes. Oiga esto. Cuando usted hace una conferencia para líderes es que usted quiere que este pichón le diga cómo es que entra el agua al coco y cómo es que usted debe ser demagógico y utilizar el púlpito y la propaganda para tratar de ganar adeptos. Esto es súper peligroso y yo creo que hay que estar bien pendiente. ¿Quiénes son los que apoyan y auspician esta actividad? Un CPA que se llama Rafael Pérez. Rafael Pérez, que tiene esta imagen en su cuenta de Twitter y lo único que hace todos los días es poner un mensaje relacionado a las finanzas, que las finanzas son, según él, el poder de Dios. Lo que ustedes escuchan. FBG, que es una tienda, es una corporación que vende productos. Exactamente, no, esa es True Norton, esa no es. De True Norton vamos a hablar por la tarde. FBG es una corporación de los años 20 en Puerto Rico, que es la que vende productos para manufacturar, para hacer alimentos de diferentes tipos. Y otra corporación pequeña que se llama Doctor Aqua. Interesante, que son del área norte, del área de Manatí.
como dice Alex Caban, estos mercaderes del templo son los que proponen que los líderes se capaciten con este laje para seguir diciendo las barbaridades que dice Joan Rodríguez Bebe desde el catolicismo fundamentalista y Lizzie Burgos desde las Cristo Inc., que es que las mujeres no deben ser iguales a los hombres, que los niños y las niñas tienen que someterse a terapias de conversión porque así lo establece la iglesia y los padres y las madres que van a ella. Esto es peligroso porque el crecimiento de los gobiernos de ultraderecha en el mundo, incluido Puerto Rico, se dan sobre la base de este fundamentalismo religioso. Y hay que estar bien pendientes. Así está Brasil, así está ocurriendo en Latinoamérica, Bolivia, ya vimos que tuvo un golpe en Bolivia con la Biblia, la mano sobre la Biblia, y así sucesivamente sabemos lo que pasa en Estados Unidos. Me parece que tenemos que estar ojo visor. Ya hablaremos un poco más en profundidad de quién es este laje. Y finalmente yo creo que una buena noticia es cómo los puertorriqueños, las puertorriqueñas, los descendientes de esta patria están por todos lados. Y descubrimos a partir de un artículo de Women's Media Center que hubo por lo menos 2 puertorriqueñas que participaron del equipo de 14 fiscales que tuvo la Fiscalía de Distrito de Minnesota. En el caso contra Derek Chauvin, el ex policía que asesinó a George Floyd. Se llaman Surisadai Balmacund Santiago, una joven de padre indio, madre puertorriqueña, y Lola Velázquez Aguilú, que sí es puertorriqueña por los dos lados, y que son jóvenes abogadas que han venido trabajando en el proyecto de derechos humanos de Estados Unidos, específicamente ambas en Minnesota, y una de ellas, en el caso de Lola Velázquez, está siendo considerada para hacer, que es la más experiencia que tiene, para participar del liderato de esa fiscalía de Minnesota. Y así las trajeron al grupo de trabajo de este esfuerzo en Minnesota, en el caso de Derek Chauvin. 2 cosas importantes. Velázquez Aguilú es de madre trabajadora social, que fue la primera oficial latina, oficial de la policía latina que hubo en ese sector. Esta chica la madre es la primera oficial latina. Esta chica se crió en Madison, Wisconsin. Tiene 32 años. 32 años tiene Balmacund Santiago, que como dije, es de padre indio. El papá de Lola, que es la Velázquez Aguilú, es natural, es un puertorriqueño en Nueva York que fue golpeado severamente a los 14 años por un policía en Nueva York. Ella dice que siempre ha estado atrapada alrededor del discurso de derechos humanos por razón de que su padre siempre ha padecido de la pela que le dio ese policía a los 14 años solamente por ser puertorriqueño y negro. Así es que esta joven se mantuvo en ese mundo de los derechos humanos a partir de una responsabilidad no solamente social, de la cual se concientizó en el seno de su hogar. Y yo creo que en este momento en que los puertorriqueños, las puertorriqueñas, toda la diversidad racial y sexual que hay en Estados Unidos sufre del discrimen institucionalizado a través de todas las instituciones allí en Estados Unidos,
es importante que estas dos jóvenes participen de lo que está tratando de hacer, en este caso Minnesota, desde la oficina del Attorney General, para visibilizar estos casos y hacer responsables a aquellos que discriminan, a aquellos que asesinan la vida de la diversidad, en este caso los latinos. Y son dos puertorriqueñas que están ahí, que dicen que van por más en ese proyecto. Los fundamentalistas solo salen del escondite cuando dizque tocan a la familia y a la iglesia y jamás los ven luchando por los derechos de todos. Zul River, gracias por tu comentario. Yo voy a decir lo último porque ya me tengo que ir sobre ese asunto. Uno de los problemas que se identifican, o por lo menos uno de los perfiles que tienen los fundamentalistas religiosos, es el miedo. Es que actúan a base del miedo que le tienen que otro asuma el poder que ellos históricamente han tenido en el discurso social. Y aquí nos estamos enfrentando al miedo que tiene fundamentalistas como Joan Rodríguez Bebe, con el que han crecido, me imagino, y Lizy Burgos, de que la iglesia deje de ser aquel referente para la dirección social de este pueblo. Y yo creo que eso lo ven amenazado no solamente por el trabajo que hacen las mujeres alrededor de todos los proyectos de derechos humanos, por lo que están haciendo los jóvenes y las nuevas generaciones de frente a ese patriarcado y a ese status quo que quiere mantener el poderío desde las iglesias fundamentalistas. Y ahí es donde yo creo que se encontraron con la pared. Ahí está la pared que divide tu vida y la mía. ¿Qué mejor cita que esa? Pero yo me voy. Son las 2:08. Recuerden que estuvimos en Esto es lo Último, que estamos en todas las plataformas web. Pueden ir a bonitasradio.net. Allí no solamente están todos nuestros contenidos, puede también donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, que puede hacerlo en la Fundación Periodismo Siglo XXI, en su ATH móvil. También recibimos cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. También pueden ir a todas nuestras plataformas en Twitter, Bonita-Radio, en iVoox, iTunes y Spotify están los podcasts. En YouTube está este programa tipo Premier en breve. Y recuerde que nuestros auspiciadores son la Cooperativa de Vega Alta, Buen Vecino Café y la Cooperativa Abraham Rosa. Nosotros nos vamos hasta las 5 de la tarde en Que Palo es Noticia. Hoy es jueves. Gracias, José Rodríguez, por estar siempre por ahí. José Pepe, la doctora Minerva Quiñones, que no sé si está aquí o allá, donde quiera que esté, un puertorriqueño hace patria. Éxito. Nos vemos a las 5 en Que Palo es Noticia. Gracias a Verónica Vega Bon, que siempre está con nosotros de aquí en adelante, como nuestra directora técnica. Ojalá que no se haya ido la luz en más ningún sitio. Hasta esta tarde.